Buenas noches y bienvenidos a Debería Ser Noticia, un programa en el que vamos a tratar asuntos silenciados por los grandes medios de comunicación, temas que harían sonrojar a la clase política española. Esta semana veremos el linchamiento mediático al que fue sometido Fernando Paz, frustrando su candidatura al Congreso de los Diputados. La deriva progresista, esa doble vara de medir de la izquierda cuando juzga a los demás. Un corto de Pixar de Disney, denunciando el machismo. Y por último, aunque parezca paradójico, cómo sortear la ley contra la violencia de género, cambiando de sexo. Hola a todos, soy un tío blancuetero y en este vídeo voy a hablar de la polémica alrededor del caso de Fernando Paz y la caza al hombre que se le ha dado en los medios de comunicación. Fernando Paz, para los que no lo conozcáis, es un profesor, historiador, escritor y tertuliano que hemos podido ver en Intereconomía, en programas como El Gato al Agua, en debates con Pablo Iglesias o con Juan Carlos Monedero. Yo, por ejemplo, había visto recientemente un debate muy interesante suyo que tuvo con Pedro Insúa, en el que debatían sobre si la nación era un concepto de derechas o de izquierdas. Y es un personaje que se podía ver en tertulias políticas que iban a lo largo de todo el espectro político. Ya podía estar en Intereconomía, en El Gato al Agua, como te lo podías encontrar en Fora Apache con Pablo Iglesias. Hasta aquí todo correcto. Pero resulta que Fernando Paz fue elegido por Vox como cabeza de lista por Albacete y bueno, pues con la Iglesia hemos topado. Desde ese momento pues asistimos al clásico espectáculo de acoso y derribo sobre una figura sobre la que se proyecta un discurso determinado y que se utiliza como puente para atacar a un partido político incómodo, que en este caso es Vox. Y voy a hacer un par de aclaraciones, que son esas típicas aclaraciones cobardes que hace la gente cuando está a punto de defender a alguien, pero que no quiere que se le asocie con él. Pero bueno, me veo obligado a hacerlas porque últimamente mi posición ideológica genera muchísima confusión en la gente. Vamos a ver, Fernando Paz tiene el perfil de una persona conservadora o muy conservadora y es el clásico católico apostólico romano practicante. Y en lo ideológico probablemente Fernando Paz y yo estemos en las antípodas. Y aunque debo reconocer que como historiador las intervenciones que le he visto me han parecido bastante interesantes, aunque no las he visto todas, también digo que a este señor en principio y como político pues no le votaría en la vida. Y por lo tanto no lo estoy defendiendo por una afinidad con sus ideas, sino por la naturaleza desmedida, falsa y oportunista de los ataques. Unos ataques reiterados y que se han cebado con su persona sobrepasando toda crítica legítima, o sea, se ha manipulado y se ha presentado fuera de contexto muchas de las opiniones por las que se le criticaba. Y eso es inaceptable. Lo hagan los medios de comunicación, lo haga un youtuber, lo haga quien sea. Eso está feo. Y es que resulta que poco después de que se anunciase de que Fernando Paz fichaba por Vox, empezaron a aparecer los siguientes titulares en prácticamente todos los medios de comunicación. Vox obligada a deshacerse de su candidato homófobo y negacionista, Fernando Paz. Vox presenta al Congreso por Albacete a un tertuliano de Intereconomía homófobo y negacionista del Holocausto. El candidato de Vox, homófobo y negacionista del Holocausto. Y El País titulado de la siguiente forma: Vox quiere llevar al Congreso a un pseudohistoriador, negacionista y homófobo. Y bueno, más allá de la descalificación profesional que hace El País en relación a las aptitudes de Fernando como historiador, nos quedamos con dos cosas. Fernando Paz es un negacionista del Holocausto y Fernando Paz es homófobo. Primero, con respecto a la homofobia, para mí serían las acusaciones que se le hacen a Fernando Paz que tendrían más fundamento y están construidas alrededor de unos comentarios que hizo en un programa en El Gato al Agua que decían lo siguiente: Fernando Paz, si mi hijo dijera que es gay, trataría de ayudarle. Hay terapias para reconducir su psicología. Hashtag El Gato al Agua. Y debo admitir que yo en su momento retuiteé el siguiente comentario de Isaac Parejo. Para fans de Vox que me dicen que Fernando Paz no es homófobo. La homofobia es la aversión o el rechazo hacia la homosexualidad. Si Fernando Paz dice que llevaría a su hijo gay a una terapia para reconducir su sexualidad, quiere decir que la rechaza, por tanto es homófobo. Fin. Muchas veces por las redes pues apoyamos o formulamos ciertos discursos movidos por la inmediatez y por el clic fácil, y veo necesario pues matizar mis palabras una vez investigado el personaje de Fernando Paz y reflexionado sobre el concepto de homofobia y la moral judeocristiana. Y ya no tanto del concepto de homofobia, sino de cómo conciliamos la homosexualidad con esta moral judeocristiana, porque muchas veces nos olvidamos de que estas dos cosas conviven a la vez, y muchas veces intentamos imponer la moral de unos sobre la de otros de forma intrusiva. O sea, sin lugar a dudas, Fernando Paz parece un ferviente católico, que es algo que yo no soy. Y he tenido fuertes debates con muchos de ellos en relación a su posición, por ejemplo, hacia el aborto, o incluso sobre los mismos derechos que tienen los heterosexuales que yo creo que deberían ser análogos para la comunidad LGTBI, entre ellos el casarse. Otra cosa distinta es que yo crea que pese a no estar en absoluto de acuerdo con estas posiciones, esta gente no tendría el derecho de mantener una moral de acuerdo a lo que dicta este catecismo religioso y a expresarla con libertad. De acuerdo a una entrevista de Fernando Paz en El Gato al Agua, por ejemplo, recordaban lo que la misma Iglesia Católica decía en su catecismo. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado.
Apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Y yo entiendo que este señor, si no pretende conculcar los derechos de terceros, puede tener las opiniones que le den la real gana. Sin embargo, parecería que se ha convertido en una suerte de chivo expiatorio de toda la moral católica. Y muchas veces, en relación a toda la comunidad LGTB, existe un rechazo igual de vehemente por parte de los axiomas que se articulan desde el activismo de esta comunidad a cualquiera que presente unas ideas mínimamente heterodoxas con estos dogmas. O sea, si estás poniendo en juego la estabilidad física y mental de terceros, independientemente de que estos sean tus hijos, pues me parece legítimo algún tipo de intervención externa para evitarlo. Dicho esto, me parece paradójico que desde el activismo LGTB se defiendan unas leyes en torno a la comunidad que por su formulación avalarían este tipo de terapias. Y me voy a explicar. Si afirmamos que nuestra identidad de género y nuestra orientación sexual son factores subjetivos, intercambiables e independientes los unos de los otros, y que se quitan y que se ponen y que se eligen subjetivamente como quien va a la compra, porque todo es una construcción social, significaría también que estos valores culturales que nos han condicionado a ser de una forma determinada se podrían desaprender. La principal crítica por parte del activismo LGTB a las terapias de conversión venía porque se entendía que la orientación sexual era algo innato y que no se elegía. Y con las leyes que el año pasado puso Podemos encima de la mesa, estas orientaciones e identidades maleables podrían perfectamente amparar este tipo de terapias de reconducción a la heterosexualidad. Cuidado con el activismo LGTB a donde se acerca, que puede acabar haciéndole la cama al catecismo católico. Mucho cuidado. Y ahora entramos en la calificación más peliaguda, que sería la relacionada con el negacionismo del Holocausto. Para los que estéis muy despistados, el negacionismo en términos del Holocausto pues defendería que el intento de la Alemania nazi de aniquilar a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial pues nunca ocurrió. Y esto es básicamente de lo que se le acusaba a Fernando Paz, de negacionismo, de negar ciertos hechos comprobados y verificados alrededor de la matanza de judíos por parte de los nazis. Y no hay que olvidar que el negacionismo es un delito de odio que está comprendido en la reforma del Código Penal de 2015 junto con otros delitos de odio. Aún así, el País afirmaba que Fernando Paz era abiertamente negacionista, ya que su postura sería la siguiente. Sobre el Holocausto, afirmó que aunque es innegable la organización de matanzas de judíos, está lejos de haberse fijado con precisión lo que verdaderamente sucedió, y es un tema permanentemente bajo sospecha. Según su versión, la mayoría de los judíos fueron asesinados por las poblaciones locales del este de Europa, aunque también hubo muertos por las tropas alemanas por razones militares e ideológicas. En su opinión, la identificación de los judíos con los comunistas era una simplificación, pero tenía una parte sustancial de verdad. Frente a la evidencia de las cámaras de gas, él sostiene que la mayor parte de los judíos murieron por armas de fuego. Y simplemente, y de acuerdo a estas declaraciones que ha escrito El País, habría que matizar mucho y tener mucho valor para llamar a alguien negacionista. Pero bueno, más allá de eso, me voy a remitir a una columna que salió en el ABC de Hughes, en la que analizaba de forma minuciosa las palabras de Fernando Paz en su libro Nuremberg. Y la realidad es que Fernando Paz no niega el genocidio judío, ni niega las cámaras de gas, ni niega que los autores fueran los nazis, y tampoco niega que hubiese una intencionalidad racista en los crímenes. Y tampoco hace malabares con el léxico, o sea, el tío habla abiertamente de genocidio, exterminio o solución final, aunque muchas veces matiza. Por ejemplo, diría que la solución final empezó significando otras cosas, como la expulsión de los judíos, para finalmente adquirir el significado de aniquilación. Y voy a leeros un par de fragmentos del libro en cuestión que aparecían en el artículo, a ver si esto os parece negacionista o alguien que intentaba blanquear al nazismo. La Unión Soviética fue un inmenso laboratorio en el que los comandos nazis de la SS comenzaron a experimentar diversos métodos de aniquilar a los judíos. Y cuando las ejecuciones se ampliaron a las mujeres y los niños, las cosas se complicaron aún más. Posteriormente se comenzaría a enviar al este también a los judíos de Europa occidental, alejados del prototipo de Ostjuden, que cumplía mejor la imagen del infrahombre, tal y como la expresaba la propaganda nazi. Así que la labor del exterminio cada vez se volvía más penosa. La consecuencia fue que comenzase a experimentar con gas para matar a los judíos, por estimar que se trataba de un método más humano. La destrucción de los judíos europeos fue la primera parte de la pieza que siguió. La acusación de haber proyectado la germanización y expolio en los países ocupados por Alemania. El nivel de conocimiento de los aliados en lo referente al genocidio judío en 1945 y 1946 era bastante bajo. O sea, Fernando Paz habla sin tapujos de ejecuciones de mujeres y niños, cámaras de gas, fusilamientos,
fusilamientos, genocidios, destrucción. Desde luego no parecen las palabras de alguien que intenta blanquear el nazismo o negar el holocausto. Además que Fernando Paz escribió este libro para la editorial esta de la Esfera de los Libros, que en principio no es sospechosa de editar autores filonazis. Y de igual forma, como informa Hughes en el artículo, Fernando Paz habría escrito columnas para El Mundo sobre historia. Y vamos a ver, por muy poco que nos guste el periódico del Mundo, tenemos que admitir que no es en la clase de periódico que se dedica a publicar columnas a negacionistas del holocausto. A esto se ha unido y también se ha criticado duramente que Fernando Paz apareciese dando conferencias en la sede de Falange o de Alianza Nacional, algo que él se ha excusado diciendo que él siempre acudía a aquellos sitios donde lo llamaban, siempre que fuese legal. Y en su defensa hay que decir que también se le ha visto en alguna ocasión en Fort Apache, que es el programa de Pablo Iglesias. Frente a ella, Fernando Paz, historiador, muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Desde luego, a alguien que responde y acude tanto a las llamadas de Pablo Iglesias como de Alianza Nacional o la Falange, lo que no se le puede catalogar es de dogmático. Aunque una de las cosas que más me impactó fue un vídeo en el que Fernando Paz estaba dando una ponencia sobre ideología de género en la sede de Alianza Nacional. No ya tanto por ser la sede de Alianza Nacional, sino porque de la mesa en la que daba la charla colgaba una bandera con la cruz céltica. Para los que no lo sepáis, la cruz céltica es un símbolo que usan los neonazis y que realmente no puede tener otro significado en este contexto concreto. Y como no había visto en las entrevistas que hay de Fernando Paz que nadie le hubiese preguntado al respecto, ¿no?, sobre cómo cojones se había puesto a dar una charla sobre un símbolo como ese, pues me aproximé a Fernando Paz por Twitter y él me contestó de la siguiente forma: recuerdo que vi tu vídeo en Alianza Nacional hablando sobre ideología de género mucho antes de que saltase la polémica. Reconozco que aunque el contenido de la ponencia me parecía interesante, me produjo muchísimo rechazo observar la cruz céltica abanderando la mesa desde la que hablabas. Es innegable que ahora mismo eso es un símbolo neonazi y que en ese contexto no podía tener otras connotaciones. ¿Nunca cuestionaste la imagen que se podía inferir de ti hablando sobre una tribuna con ese símbolo en concreto? Y Fernando contestó: te contesto con toda sinceridad. Me llamaron para unas jornadas culturales, razón por la que accedí. En ese momento y aún hoy acudo donde me llaman: partidos políticos, organizaciones sociales, parroquias, casas particulares, doy cursos, charlas, conferencias. Han seleccionado lo que les interesa. También esto es cierto porque es lo que estaba colgado en YouTube. Cuando llegué al lugar donde impartía la charla, la gente se agolpó alrededor. El aspecto del sitio era algo extraño. Todo lo que vi fue el símbolo del partido tras la mesa, y me parecía razonable, a fin de cuentas, de que ellos convocaban las jornadas. La cruz céltica que cubría la mesa me pasó desapercibida hasta que, finalizada la charla, reparé en ella de modo casi casual, mientras hablaba con personas que se acercaban a mí para comentar mis afirmaciones. Algunos estaban algo molestos porque mi charla insistía en el carácter nietzscheano de la ideología de género. Los principales filósofos de dicha ideología son seguidores de Nietzsche, algo que no pocas veces han tratado de ocultar. Entre otras cosas porque Nietzsche está asociado de forma abusiva al nazismo. Fue entonces de forma incidental en que reparé la bandera con la céltica. Así sucedió. Sin embargo, no les pedí que no subieran el vídeo, aun siendo plenamente consciente de las implicaciones, porque me considero un hombre libre. Puede ser una locura, pero me niego a pagar el tributo de la aceptación y de la corrección política. Y a continuación yo le pregunté lo siguiente: ¿te puedo preguntar qué habrías hecho de haberte dado cuenta antes de empezar la charla de que la mesa desde donde ibas a hablar estaba presidida por ese símbolo? Si hubiera visto la bandera con la céltica, no te digo que me hubiera ido indignado, pero habría pedido su retirada por elementales razones de prudencia. Y estas fueron las respuestas de Fernando Paz al respecto de dar una charla sobre una bandera con claras connotaciones filonazis. Y la verdad es que últimamente estoy intentando concienciarme más, sobre todo a partir de la entrevista que le hice a Arcadia Espada, sobre los ataques ad hominem que se le hacen a las personas. En este caso, alguien que va a donde lo llaman, ya sea el programa de Pablo Iglesias o la sede de la Falange, creo que es necesario ser especialmente cauto antes de etiquetar a estas personas como nazi o fascista simplemente por el lugar donde se le ha hecho la foto. Y creo que es absolutamente necesario que califiquemos a Fernando Paz o a cualquier otro individuo examinando su discurso antes de caer en etiquetas simplistas y gruesas. Y después de revisarme horas y horas de intervenciones y entrevistas de Fernando Paz, pues tengo que decir que el perfil de este hombre es el de un señor católico, apostólico, romano, de derechas y conservador. Ya está. Y no es un perfil político que a mí me atraiga demasiado, y desde luego es legítimo cuestionar y criticar sus ideas. O sea, las referentes a las terapias de reconversión me parecen más propias del siglo XX. Pero de ahí a que entre todos los medios de comunicación se forme una suerte de conjura para señalar a este señor como un filonazi y calumniarle con la infame etiqueta de negacionista, hay un trecho muy grande. O sea, mención especial a la manipulación torticera y reiterada de La Sexta a partir de un fragmento en el que Fernando Paz está explicando la diferencia entre derecho positivo y derecho natural en relación a los crímenes de Nuremberg, que la distorsión que le han hecho alrededor de eso
manda huevos, macho, es que manda huevos. Esto es lo que decía La Sexta. Para terminar, ha acusado a La Sexta de manipular sus palabras. Me han recortado declaraciones, por ejemplo, que yo proponía que se rehabilitara, por Dios santo, a los criminales de guerra nazis. Se refiere a estas declaraciones que hizo sobre los juicios de Nuremberg, de las que ahora les mostramos la versión larga. Por tanto, habría que hacer una revisión del juicio y rehabilitar realmente todos estos, porque al menos en la medida en la que cumplieron con las leyes entonces existentes, ¿no? Uno escucha esto y parece que Fernando Paz estaría montando un caso para defender a los criminales de guerra del juicio de Nuremberg, sin lugar a dudas. Por supuesto, en las afirmaciones que hizo en el programa de Susana Griso estaría mintiendo. O sea, por un lado, él dice que jamás reintegraría a estos criminales de guerra, pero en realidad, como es un nazi, pues estaría defendiendo en secreto que aquel juicio debería ser revisado para liberar a sus camaradas nacionalsocialistas. O sea, está claro clarinete, sabemos leer entre líneas. Y este es un poco el relato de La Sexta, que además para más Inri, antes de meter el corte, ya avisa de que la manipulación de esa información que se había dado ya estaba en entredicho por el propio Fernando Paz. O sea, es que manda muchísimos huevos. Y manda muchísimos huevos porque, como ya apareció en la entrevista con Esparza en El Gato al Agua, el corte completo sería el siguiente. El problema de esa enseñanza de Nuremberg es que hoy nos hemos cargado el derecho natural. Y entonces cualquiera podría alegar el incumplimiento de una orden porque no obedece a mi conciencia. Y mi conciencia está construida como a mí me dé la gana. Como hoy no existe más que derecho positivo, como hoy no se cree en el derecho natural, los alemanes que ejecutaron las órdenes que eran legales en el Tercer Reich estaban actuando de forma correcta. Por tanto, el juicio de Nuremberg hoy se puede impugnar desde el punto de vista de que no creemos en la ley natural. Esas leyes estaban contra los derechos humanos, no cumplían los derechos humanos. Y hoy los derechos humanos, digamos que serían la piedra angular en la defensa de esa idea. Bien, también podría decirse, oiga, es que los derechos humanos no habían sido compilados en 1945. Por tanto, habría que hacer una revisión del juicio y rehabilitar realmente todos estos, porque al menos en la medida en la que cumplieron con las leyes entonces existentes, ¿no? Fernando Paz, en su calidad de católico, sí que cree en el derecho natural por delante del derecho positivo. Él sí defiende que existen unos principios normativos esenciales al orden social que se fundan en la naturaleza y que estarían por encima de ese sistema de normas que emanan de la autoridad en la que se fundamentaría el derecho positivo. Él defiende esto. Su crítica, de hecho, iría en la dirección que desde el marco de los que defienden el derecho positivo debería exculparse a los criminales de guerra nazi. Pero es que él no defiende el derecho positivo. Él defiende claramente el derecho natural, por lo que él jamás los exculparía. Jamás. Y desde las noticias de La Sexta, avisados de que esa parte del discurso podría estar en entredicho, y cogen los tíos y te vuelven a colar el pedazo de fragmento de vídeo para dar a entender exactamente lo contrario a lo que en realidad es. Alucino con estos medios de comunicación, tío. Te juro que alucino. O sea, yo sinceramente creo que esto es una mezcla de incompetencia y manipulación. Da un poco la sensación de que ni siquiera se han molestado en entender lo que el propio Fernando Paz estaba diciendo. Simplemente han cortado la pieza y han dicho, ala, mételo ahí, ¡boom! Ya está. O sea, ellos van como con la idea piñón fijo, ¿no? De destruir al hombre, ignorando completamente el contenido del discurso por el que se supone que le estaban criticando, que además es contrario al que ellos dan a entender. O sea, les da absolutamente igual. Y es que esto es paradigmático de la decadencia de los medios de comunicación actuales. O sea, unos informativos de unos medios generalistas que manipulan de una forma tan obvia y tan burda unas imágenes para formar un relato falso y atacar a un señor que es perfectamente criticable por sus auténticas ideas. Pero qué miedo a la confrontación de ideas y a la razón crítica hay aquí, joder. Es que es increíble. Nos andan usurpando a los espectadores cualquier tipo de diálogo entre personas con ideas distintas para ofrecernos esta guarrería, para poder atizar a un partido político. Flipo. Y luego se sorprenderán de que cada vez se les vaya más la audiencia a plataformas como YouTube. Es que no me extraña, colega. Y es que es cierto que ahora los medios de comunicación parecen tener una fijación obsesiva con el partido de Vox, que entiendo que por una parte es mezcla de miedo y por otra de un ánimo insano de conseguir audiencia a costa de titulares amarillistas. Pero un poco de decoro, ¿no? ¿Es posible que un discurso independentista parezca dicho por una feminista? Pues sí, y lo vamos a comprobar con un discurso de Albert Donaire, sí, ese mozo de escuadra independentista que le gusta hacer vídeos en YouTube y en las redes sociales. Para quien no lo conozca, os pongo un fragmento donde habla de la gente catalana que no somos independentistas. Sí, atención. Aquesta gent són de naturalesa violenta. Són colons. Són espanyols, bàsicament. Ja veieu com actua la seva policia amb el poble català que vol votar. Este tipo trabaja en la policía catalana. O sea, ya os podéis imaginar lo seguro que me siento yo cuando salgo a la calle y veo a la policía catalana. Vamos, hostia.
Por suerte, no todos los policías catalanes son así. Hay algunos que alzan la voz contra toda esta locura, pero ya sabéis qué pasa en Cataluña. Los señalan y les abren expedientes intentando destrozar su reputación, que es lo que le está pasando a una policía que está denunciando todo este sectarismo, a lo que este policía que hemos hablado antes y que hemos visto el vídeo le contesta así. Atención. Aquí tenéis a Imma Alcolea, caporal de los Mossos, expedientada reiteradas veces, que no tiene suficiente con difamar y mentir en actos de las entidades coloniales, sino que además no respeta a nadie, manifestando que nunca se nos debería haber permitido la existencia. ¿Qué nos quieres? ¿Asesinar? Muy bien, vamos a coger este discurso de un policía independentista y le cambiamos dos cosas, el nombre y lo de entidades coloniales, es que es para flipar. Y básicamente vamos a poner entidades machistas. Atención, aquí tenéis a un tío blanco hetero, youtuber expedientado reiteradas veces, que no tiene suficiente con difamar y mentir en actos de las entidades machistas, sino que además no respeta a nadie, manifestando que nunca se nos debería haber permitido la existencia. ¿Qué nos quieres? ¿Asesinar? Lo veis, que el discurso es exactamente el mismo. Este partido defiende la ley integral de violencia de género de la misma manera, usando los mismos fundamentos que el victimismo de los independentistas. Sí. Mirad, atención a Patricia Reyes, la responsable de Igualdad, el hilo que hizo en Twitter. Negar que existe la violencia machista y que es estructural es irresponsable y absurdo. No luchar contra ella es inaceptable si queremos que nuestra sociedad avance. Lo contrario nos hará retroceder. Esto lo han dicho en Ciudadanos, no es PSOE o Podemos que lo parece, no, lo ha dicho Ciudadanos, Bueno, lo más interesante es que cambiando, una cosita, el discurso se vuelve independentista. Atención, cambiamos machista por Estado español. Y dice, lo mismo, negar que existe la violencia del Estado español y que es estructural es irresponsable y absurdo. No luchar contra ella es inaceptable si queremos que nuestra sociedad avance. Lo contrario nos haría retroceder. ¿Lo veis? Y me podréis llamar retorcido si queréis, pero la realidad es que ERC, un partido independentista de izquierdas de Cataluña, dijo esto. Atención. ERC asegura que el problema es estructural. Es decir, explican, la violencia y la ofensiva contra Cataluña ha sido orquestada por todo el engranaje del Estado y refleja la relación de este Estado con aquellos que considera que son sus súbditos. ¡Súbditos! ¡Súbditos! Exactamente igual lo que dicen las feministas de que creen que nosotros, los hombres machos, machistas, queremos tratarlas como súbditos. Es exactamente lo mismo. Y sobre todo no se dejan la palabra estructural. Ahora en España es todo estructural. No explican exactamente por qué significa eso, pero es igual, queda bien, es estructural. Yo estoy seguro que ya en Actimel, ¿sabéis esa bebida que ponían siempre como cosas muy raras, palabras? Pues ya están trabajando en la nueva línea, ¿no? Que será Actimel, estructural con vitaminas, no sé qué, no sé cuántos. Hostia, hay que reírse, porque es que si no... Mirad, la mejor reflexión que se ha hecho sobre esto de lo estructural lo hizo Javier Venegas en su Twitter. Atención lo que dijo. En España, hasta el tercer trimestre de 2018, se produjeron robos con violencia, 44.142. Robos con fuerza en domicilios, 111.908, hurtos 529.267 y robos de vehículos 26.862. Todo esto son cifras mucho más altas que las violaciones o asesinatos a mujeres, a lo que Javier se pregunta, ¿es por tanto la sociedad española estructuralmente ladrona? Ciudadanos, Podemos y toda esta gente que usa lo de estructural. Patricia, ¿qué? ¿Somos estructuralmente ladrones? Yo creo que no. Ahora, ¿estructuralmente hipócritas? Creo que sí. Espero que Ciudadanos recapacite, se quite lo del feminismo liberal y que vuelva a defender lo que defiende Vox, que él ya defendía, de la violencia intrafamiliar. Porque de esto, de estar luchando contra el independentismo, para luego en el resto de España estar dividiendo a la sociedad en una guerra de sexos, hablando de violencia machista estructural, brecha salarial, etcétera, como que es un poco contradictorio, ¿no crees? De verdad, ciudadanos, explicadme por qué ahora de repente defendéis una ley que es injusta, que pone penas más duras al hombre y que además la presunción de inocencia se la pasa por el forro. ¿Has pegado a una mujer? ¡Bah! Es violencia de género, porque la odiabas, porque es mujer, seguro. Atención, léete este titular. El Supremo sentencia que en una agresión mutua el hombre siempre ejerce violencia de género sobre la mujer. El alto tribunal considera que no es preciso acreditar una específica intención machista debido a que cuando el hombre agrede a la mujer ya es por sí mismo un acto de violencia de género con connotaciones de poder y machismo. ¡Ole tu huevo! ¿Esta ley es igualdad? No sé, a lo mejor Ciudadanos, estando tanto tiempo en Cataluña, pues como que se ha contagiado de esto de apoyar leyes
que no son constitucionales, ¿no? Digo yo, porque es que si no, que alguien me lo explique. ¿O es todo por la pasta? Oye, mira, otra cosa en la que se parecen el feminismo y el independentismo, ¿eh? Todo por la pasta, porque vamos, en el feminismo está más que contado todo el dinero, los miles de millones que van a organizaciones feministas. Vamos, os dejo abajo del vídeo un enlace a gente que ya lo ha analizado y explica a dónde va todo este dinero. Y cómo no, me gustaría ir terminando con un vídeo de Giovanna Carril con una reflexión que me parece crucial. Atención. ¿Cómo demonios a los políticos se le llena la boca de proteger a las mujeres, de destinar miles y miles y miles de millones de euros a las mujeres, de poner leyes, juzgados específicos para cuando a una señora se le maltrata, considerar que un vete a la mierda a una señora por parte de su pareja es un maltrato, y que la sociedad y juezas, como la del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, considera que pegar una bofetada, sin causar lesiones, a un niño no lo es? Eso es lo que quiero que me explique el señor Sánchez y todas sus ministras a las que se les llena la boca, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias, todos los santísimos cojones de crear leyes en los que en medio de una discusión de pareja un vete a la mierda convierte a un señor en un maltratador, con lo que pierde la oportunidad de tener la custodia compartida de sus hijos, y permitís que a un niño se le dé una bofetada. ¿Y si darle una bofetada flojita a tu hijo no es maltrato? ¿Mandar a la mierda a alguien en medio de una discusión? Tampoco puede serlo. Lo que no puede ser es que defendamos leyes que protejan más a las mujeres que a los niños. Por eso, como llevo 15 días viendo cómo periodistas y políticos vomitan y vomitan y vomitan durante minutos y minutos de televisión lo importantísimo que es la Ley Integral de Violencia de Género y todos los millones que hay que dedicarles y toda la concienciación social y toda la educación que debe hacerse en ese ámbito, mientras os pasáis por el puñetero forro la protección a niños de 3, 4, 5, 6, 7 años. ¿Pero qué cojones nos está pasando? Estaría muy bien que dedicaseis parte de ese tiempo que dedicáis y de hinchar a organizaciones que lo único que se hacen son estudios ridículos que no sirven para nada, pero que mueven millones de euros de un lado para otro, a crear un protocolo que impida que un niño tenga que ir a declarar una agresión de su madre acompañado de su madre. Y atención, que me vuelvo futurólogo. Os presento a un embudo. Es un utensilio de cocina muy útil para introducir líquidos en recipientes sin que se derrame. Es ancho por arriba, estrecho por abajo, y también tiene otros muchos usos, entre ellos el que hace la izquierda para que sus miserias parezcan buenas al lado de las miserias del contrario cuando son exactamente iguales. Y es que tanto la izquierda como la derecha tienen sus propias manchas y porquerías, pero es la izquierda la que más hace gala de esta famosa ley no escrita, la del embudo, ya que es la ideología del bien y no pueden permitirse tener una sola mancha en su currículum. Bueno, el comunismo tiene 100 millones de muertos a sus espaldas. También podemos llamarlo sectarismo, la forma de retorcer una noticia o un hecho al máximo para que parezca una cosa totalmente benévola y sin ninguna maldad. De esto saben mucho nuestros queridos periodistas al servicio de la revolución, como Nacho Preescolar o Antonio García Ferreras, siempre a punto para manipular una noticia y lanzarnos una fake news que, ilusos ellos, creen que toda España se tragará, ya que, como he dicho muchas veces, los medios de comunicación creen que aún vivimos en el año 2000, cuando nos tragábamos todas las milongas que nos contaban, como aquella de las 3 capas de calzoncillos que llevaban los terroristas del 11M y que tan bien nos contó Ferreras en el año 2004. ¡Comenzamos! El doble rasero de la izquierda es ontológico y se da en varios aspectos de la sociedad, así que vamos a repasar algunos de ellos, y seguro que nos queda mucho más claro de qué pie cojea nuestra querida izquierda patria y sus medios palmeros. Comenzamos con el más importante, la corrupción de la izquierda, que, como bien decía Alberto Garzón, no existe. Si un tipo de izquierdas roba o mata, pasa automáticamente a ser de derechas. Así tenemos a importantes dirigentes derechistas como Nicolás Maduro, Raúl Castro o Kim Jong-un. Sus mangoneos y choriceos siempre tienen una explicación, no como cuando ocurre en la derecha, que aunque el político en cuestión ni siquiera esté imputado o acusado por nada, debe dimitir. Tenemos muchos ejemplos de doble rasero en este tema. Tenemos, por ejemplo, a Juan Carlos Monedero con su informe fantasma, cuyo amigo Pablo Iglesias dijo que ojalá existiera
existieran más empresarios como él. Tenemos a Rejón con su beca Black, que dijo que todo estaba en orden a pesar de haber sido experimentado por la universidad. Y tenemos a Echeminga con su estafa a la Seguridad Social cuando pagaba en negro a su asistente. Yo me levanto y me voy. Tenemos también al concejal Carlos Sánchez Mato, imputado por prevaricación, y que se justificó en que todo había sido culpa del PP. En cambio, cuando se dan hechos similares en el bando contrario, la cosa cambia radicalmente. El ministro Soria tuvo que ser cesado por no haber hecho absolutamente nada ilegal, solo por tener una sociedad en Panamá 15 años atrás antes de comenzar su carrera política. Y sin embargo Podemos ha presentado a la alcaldía de Ávila a una asesina, que fue condenada a 40 años de prisión. Chiqui, eso es poco. Rita Barberá tenía que dimitir por estar imputada y ser una choriza. Y Bódalo, concejal de Podemos en la cárcel que pegó a una embarazada, es un ejemplo de lucha obrera. Pero en el PSOE también son unos cachondos mentales, porque aquí, por ejemplo, podemos ver a Susana Díaz, la líder del partido que se ha hartado de robar a manos llenas en Andalucía, que se han ido de putas con dinero público y se han gastado el dinero de los parados en cocaína, decir que el PP debe pedir perdón por la corrupción. De todos es sabido que para la izquierda hay dictadores buenos y dictadores malos, a diferencia de los demócratas, que consideran a todos los dictadores basura. Los dictadores de su cuerda son modelos a seguir, o en el mejor de los casos ni siquiera mencionan sus atrocidades. Ahí tenemos de nuevo a Alberto Garzón, llorando por la muerte de Fidel Castro, o apoyando la narcodictadura asesina de Nicolás Maduro. Y a la vez todo el día con Franco en la boca, como si estuviera todos los días corriendo delante de los grises. Pablo Iglesias también es otro adorador de la narcodictadura chavista. Hugo Chávez era la democracia. Que considera que España es un país antidemocrático. Bueno, realmente para él todo lo que no sea una dictadura comunista es un país antidemocrático. Y la URSS ya es un tema común en casi toda la izquierda patria. La adoración de Lenin y en el más grotesco de los casos a Stalin, el mayor genocida de la historia junto a Mao Zedong. La izquierda no tiene ningún reparo en festejar los 100 años de la Revolución Rusa, que inició el periodo más oscuro del siglo XX junto al nazismo. Sin embargo, les entra los mil demonios cuando llega el 12 de octubre, al que cada año se unen con la coletilla Nada que celebrar para calificarlo de genocidio. Una de las que nunca falta a la cita es la carga pública más analfabeta que jamás ha tenido España, Ada Colau, a la cual le recomendaría que visitara de una vez la peluquería, que lleva 10 años con el mismo peinado. Los asesinatos de la Segunda República, si fueron a manos de los republicanos, fueron por la libertad. Si fueron a manos de los nacionales, fueron crímenes atroces. Luego, si se te ocurre condenar la violencia que hubo en ambos bandos, eres un fascista que defiende el golpe de Estado de Franco. Yo, por ejemplo, tengo varios familiares enterrados en cunetas, tanto republicanos como nacionales. Según esta gente, solo debería defender que se sacara de las cunetas a los republicanos, porque mis familiares nacionales son escoria, basura infecta, que merece tragar tierra hasta el fin de los días. Así es el mecanismo sectario de nuestra izquierda patria. El feminismo es la bandera de nuestra izquierda. Bueno, además del colectivo LGTBI, el antirracismo, bla bla bla. Pero vamos a centrarnos en la lucha feminista que llevan a cabo los principales líderes de la izquierda nacional. Ya que puedes ser feminista si quieres azotar a una mujer hasta hacerla sangrar, pero no puedes serlo si eres el partido con más mujeres en cargos públicos. Puedes ser feminista si te dedicas a nombrar portavozas en función de con qué mujer te acuestas en ese momento, o si te alzas como el macho alfa del partido obligando a que te rindan pleitesía a tu regreso, pero no puedes ser feminista si quieres proteger por igual al hombre y a la mujer. También puedes ser feminista y alzarte como el gobierno más feminista de la historia, poniendo a las mujeres de tu gabinete a aplaudirte cual concubinas, pero no puedes ser feminista si quieres que la mujer no dependa de cuotas para llegar a su puesto de trabajo. Es decir, para ser feminista en este país tienes que ser marxista, anticapitalista, comunista, socialista y expulsar de tus reivindicaciones a toda persona, mujeres incluidas, que no comulguen con tu pensamiento sectario. En este vídeo, por ejemplo, podemos ver al colectivo de mujeres racializadas, sí, otra gilipollez de la lengua neoprogre, expulsando a una mujer feminista por no ser racializada. Y a mí que alguien me explique cómo mierdas se racializa una persona. Quizás aquí se produce la mayor doble moral que hay en España, ya que depende de quién sea el responsable de la acción en particular, el medio revolucionario en cuestión lo enfocará de una forma u otra. Ferreras y Escolar son especialistas en hacer uso del periodismo más sectario y El País tampoco se queda atrás. Por ejemplo, para El País la muerte de un hijo a manos de sus padres varía mucho dependiendo de si el asesino es el padre o la madre. Si es el padre, mata. Si es la madre, muere trágicamente al lanzarse con su hijo en brazos. Cuando José Bretón mató a sus dos hijos, una de las noticias que El País publicó
fue la que aludía a su incapacidad de amar. Sin embargo, hace unos días, cuando una mujer ocupa del 15M mató a sus 2 hijos, lo hizo porque los amaba demasiado e intentaba salvarlos. Cuando Rajoy usaba el Falcon era un abuso de poder y de los medios de los que disponía el presidente, pero cuando lo hace Sánchez es por culpa de la falta de regulación. Los trajes de Camps, de los que el susodicho finalmente fue absuelto, ocuparon nada menos que 169 portadas del País. Pero cuando se trata de hablar del mayor caso de corrupción de la historia de Europa, los ERE de Andalucía, el mismo periódico le faltó ponerlo junto a las esquelas. Cuando el paro baja si gobierna la derecha es empleo precario y gracias a la Navidad o la Semana Santa. Y si el paro baja gobernando la izquierda, es una excelente noticia para todo el mundo y gracias al gobierno socialista. Son un sinfín de ejemplos para ilustrar el sectarismo de los medios que no sirven a la verdad, sino solo a los intereses políticos. De ahí la decadencia de los medios tradicionales y su desesperación al no ser capaces ya de colarnos una sola fake news. Como se vio hace unos días cuando Ignacio Escolar manipuló la propuesta del PP sobre maternidad, inventándose que los populares blindarían a las inmigrantes a cambio de que dieran a sus hijos en adopción, cuando la realidad es que se trataba de una propuesta que ya es vigente en la Comunidad de Madrid y que consiste en proteger la confidencialidad de los datos de la madre para evitar que fuera deportada. Pero no es la primera vez que Ignacio Escolar intenta esparcir bulos. Meses estuvo intentando cargarse a Pablo Casado con el tema de su máster para que al final resultara archivado, y a la vez protegiendo a Pedro Sánchez por su tesis fraudulenta, de la que no hay ninguna duda de que fue plagiada. Ya sabéis, periodismo a pesar de todo. La libertad de expresión es otro tema por el que la izquierda lucha, pero no lucha para que exista, sino para cargársela, al menos la libertad de expresión que afecta al contrario. Irene Montero y Podemos claman continuamente por la libertad de expresión. Los chistes sobre las víctimas del terrorismo son libertad de expresión. Los chistes sobre Carrero Blanco son libertad de expresión. Los chistes sobre el rey son libertad de expresión. Incluso los scratches violentos a políticos de la derecha son libertad de expresión. Pero eso sí, como se te ocurra escribir un poema satírico en contra de la primera dama del partido, te denunciará y tendrás que pagarle una multa de miles de euros porque eso es intolerable fascismo. Podemos puede sacar un bus señalando a periodistas de forma fascista porque eso es libertad de expresión. Pero Hazte Oír no puede sacar otro diciendo que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Porque eso es fascismo y transfobia. Por lo que podemos deducir que Irene Montero es transfóbica, al afirmar que la hija que espera es una niña porque en la ecografía le han visto la vulva. Sacar mierda sobre el PP es libertad de expresión. Hacerlo del PSOE no lo es, y Carmen Calvo propondrá a la Unión Europea delimitar ese derecho. La libertad de expresión no lo resiste todo, como bien sabemos. Y si no lo acoge todo, tendremos que empezar a mirar en qué tipo de regulación conjunta en el marco de la Unión Europea habríamos de empezar a tomar decisiones. Insultar a la religión católica es libertad de expresión y hacerlo a la musulmana es islamofobia. Pitar al rey, quemar sus fotos y destrozar banderas de España es libertad de expresión. Retirar simbología independentista es un acto fascista intolerable. A diferencia de otros a los que nos gusta la libertad de verdad, que creemos que tanto pitar al rey como sacar una estelada debe estar amparado por la libertad de expresión, la izquierda solo ampara la libertad cuando les beneficia a ellos. Serían felices en un mundo en el que la derecha tuviera prohibido absolutamente todas sus manifestaciones, todas sus ideas y los debates consistieran en quién es más palmero de su ideología. Las medidas políticas son muy sociales cuando las aplica la izquierda, pero cuando es la derecha la que lo hace, van directamente contra el pueblo. Cuando el PP aprobó la subida de pensiones para 2019, era insuficiente, era un insulto a la inteligencia y una burla a los pensionistas. Cuando ha sido el PSOE el que ha llevado a cabo esta subida, pactada por el PP, ha sido todo un logro de la izquierda. El paro se ha acabado en estos 9 meses de gobierno socialista, a pesar de que ha comenzado a subir como la espuma, como si estuviéramos en la época de crisis. La ley mordaza fascista durante el gobierno del PP ha dejado de ser fascista y ya se puede aplicar sin ningún tipo de problema porque gobierna la izquierda, pues ni se han molestado en derogarla. Los decretos ley eran una medida totalitaria cuando gobernaba Rajoy, y Pedro Sánchez ha aprobado nada menos que 25 decretos ley, más que en los 4 primeros años de Rajoy, más lo que se está aprobando ahora en los famosos viernes sociales con las Cortes ya disueltas. Algunos tan urgentes como la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, que tenía toda España en vilo. No se ha legislado ni contra los desahucios, ni contra la pobreza infantil, ni contra nada de lo que existía cuando gobernaba Rajoy. De hecho, los desahucios ya no existen desde que gobierna el PSOE, y los niños ya comen 3 veces al día, y están todos con obesidad mórbida. Cuando vuelva a gobernar la derecha, veremos de nuevo anuncios tan infames y vomitivamente manipuladores como estos que se emitían durante el gobierno del PP. Abuela, ¿por qué tú no comes con nosotros? La abuela no tiene hambre, cariño. Esto es un bocata mágico, ¿vale? Es pan con pan
y nosotras nos imaginamos lo que hay dentro. Pues en esto consiste básicamente la ley del embudo, el doble rasero rojo o la doble moral izquierdista, como queráis llamarlo. Burn, el cortometraje de Pixar que habla de machismo y brecha de género. Ah, señor, es que esto es un no parar. Esto ya había llegado a Disney. Disney ya había enseñado la patita en varias películas anteriores de por dónde estaba tirando y ahora ya nos trae un corto hablando del machismo, de la brecha de género, de lo malo que es ser hombre. Aquí lo veis ya en la foto esta, en la captura esta del corto. Podéis ver, ¿no? Dos hombres, un ovillo de lana que representa a una mujer, color rosa, y ahí atrapada entre dos hombres que le están haciendo brazo spreading, por lo visto. Porque es que no la dejan sentarse ni siquiera en la oficina. Pero bueno, el trabajo ha superado los 3 millones de visitas en YouTube. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si es que, de verdad, es un machaque diario sobre lo malo que es el hombre blanco. ¡Qué obsesión, de verdad! Es enfermizo. La animación, que dura aproximadamente 8 minutos, cuenta la historia de un ovillo de lana que debe vestirse de hombre para ser validada por sus compañeros de trabajo. Di que sí. Seguro que lo único que les importa a estos tíos es que se vista de hombre. No que haga bien su trabajo, no que mejore las ventas, no. Que se vista de hombre, que haga chistes machistas y ya está. Y la aceptamos. De verdad, ¿cuántos prejuicios? Toda esta gente que se queja de los prejuicios, es que son... Ahora vais a ver el corto, voy a ponerlo... Lo voy a ir pasando rápido porque dura 8 minutos. Y no quiero hacer un vídeo muy largo y además para mí es infumable. Con verlo una vez ya he tenido suficiente. Pero bueno, entre los temas que abordan está la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres y la discriminación de género. Vamos a ver, no existe ni la brecha salarial desmontada 1.000.000 de veces, pero da igual cuántas veces la desmontes. Y la discriminación de género, obviamente... Hoy en día, si hay alguna discriminación en razón de sexo, legalmente, mediáticamente y en todos los niveles de la vida, y siempre ha sido así, contra el hombre. Es que es así, ¿no? Es así. Lo más preciado que tiene una persona en la vida es su vida. Y el hombre, en este aspecto, siempre y todavía está más discriminado. Porque tenemos, y no quiero meterme en la guerra de sexos, pero tenemos... creo que 3 veces más posibilidades de morir prematuramente. Con lo cual, y esto todavía existe, esta es la brecha más importante que existe. Y aún así, a pesar de que tenemos muchas más posibilidades de morir, cada vez que nos despertamos, ese día tenemos 3 veces más posibilidades de morir prematuramente que una mujer. Y aún así, todos los medios están obsesionados con la violencia contra la mujer, con que si la mujer sufre esto, si sufre lo otro, si por aquí, si por allá. Y es increíble, ¿no? Porque es al revés. Pero bueno, es el mundo que han dibujado esta gente. Pero bueno, en realidad no creo que nadie esté discriminado. Yo no me creo nada de esto. No me creo que en el pasado lo hayamos hecho todo mal y nuestros antepasados. Y ahora nosotros, que el mundo ha nacido con nosotros, por fin hemos abierto los ojos y lo vamos a cambiar todo, le vamos a dar la vuelta. Creo que es completamente al revés. Creo que nuestros antepasados tenían mucho más sentido común que estas nuevas generaciones de gente que simplemente quiere que le hagan caso y quiere sentirse importante porque no le encuentra sentido a su vida y seguramente no se lo encuentra por seguir todas estas recetas, básicamente. Pero no creo que haya habido discriminación de un lado al otro, del otro lado al primero. No. Aquí lo que ha habido toda la vida ha sido un sistema en el que hombres y mujeres han colaborado para sacar a la sociedad adelante. Y lo han hecho de puta madre. Y además han sacado la mejor sociedad del mundo, ¿no? Sobre todo en Occidente, en Europa, en Estados Unidos. Y ahora nos tenemos que echar piedras por lo mal que se ha hecho y porque estos ninis, esta gente que lo ha tenido todo hecho, que no ha tenido que luchar realmente por nada en su vida, y le van a dar la vuelta al mundo ahora. Ay, señor. Bueno, si es que os voy a enseñar. Esta es la creadora del corto. Y entonces está contando que en su primer trabajo ella era la primera mujer y que lo pasó muy mal, que era la única mujer. Y que lo pasó muy mal. Llegué al trabajo y lo pasé muy mal el primer día.
a nadie nos ha pasado esto. A ningún hombre ha llegado al trabajo y se ha sentido un poco desubicado el primer día o las primeras semanas en un nuevo trabajo. Nadie ha sentido esta sensación. Nadie, claro que no, solo las mujeres y solo esta mujer. En España, según las comunidades autónomas, hay una diferente legislación. Entonces, hay algunas comunidades autónomas que no tienen legislación transgénero, hay otras que sí, en las cuales se puede uno autodeterminar del sexo que quiera sin ningún tipo de requisito, y hay otras en las cuales te puedes autodeterminar del sexo que quieras o del género que quieras, pero que te exigen determinados requisitos, ¿no? Pues por ejemplo, aquí en el País Vasco te puedes determinar, yo me puedo determinar mujer, pero bueno, me exigirían un informe médico o psicológico. Esto sería lo que llaman una determinación sexual a través de terceros, que es lo que los colectivos trans no quieren. Pero luego hay otras provincias, como por ejemplo en Madrid, que ahora os voy a desgranar un poco la ley de identidad y expresión de género, igualdad social y no discriminación de la Comunidad de Madrid, donde os voy a explicar lo que significa cambiaros de género, cómo lo podéis hacer y cómo os podéis autodeterminar como mujer o como hombre simplemente con manifestarlo. Bueno, pues por ejemplo en la Comunidad de Madrid, simplemente con manifestarlo ya estaría el cambio de género o de sexo, como lo queráis llamar, ¿no? Igualmente, pues esto puede ser en la Comunidad Navarra, eso también es así en Valencia, la Comunidad Valenciana, es así también en Andalucía, como no podía ser menos, claro, y luego también es así en Extremadura y en Murcia. Entonces, en estos os podéis autodeterminar sin más con solamente decirlo y manifestarlo. Os voy a explicar un poquito, por ejemplo, con la de Madrid, que bueno, sé que muchos de los que me seguís sois de Madrid, cómo podéis hacerlo. La pregunta que luego me hacéis todo, pero entonces si yo me autodetermino como mujer, ¿ya no me pueden aplicar las leyes de género o la ley integral de violencia de género? Pues yo entiendo que obviamente no, porque ya eres una mujer, por lo tanto, si yo mañana voy y me autodetermino como mujer, ya no me van a poder aplicar las leyes sobre violencia de género, las leyes de género, puesto que yo seré mujer. En todo caso, me las podrán aplicar si, por ejemplo, a mí me pega un hombre, entonces podremos decir que es una agresión machista, porque me ha pegado a mí, que yo soy una mujer. Entonces, cuidado, que como me autodetermine mujer y me peguéis a alguno, os aplico yo la ley de violencia de género, Y además, bueno, no se puede, no, porque no seríamos pareja, pero bueno, fuera de bromas, pues bueno, sería una agresión machista, porque me estáis pegando y yo soy una mujer. Entonces, cuidadín, cuidadín con pegarme. Os voy a decir un poquito lo que dice la ley, que es realmente interesante. Bien, el preámbulo de la ley dice que la transexualidad es un fenómeno presente en todas las culturas de la humanidad y en todo tiempo histórico. Bueno, esto es una afirmación que, hombre, yo entiendo que es un poquito demagógica, no sé, yo no creo que estos hayan estado en toda la historia de la humanidad como para saber si esto ha sido un fenómeno o no ha sido un fenómeno durante toda la historia, pero bueno, bien, esto ha sido, según ellos, un fenómeno presente en todas las culturas de la humanidad. Bueno, vale. Bueno, y luego la definición de sexo, género de una persona va mucho más allá de la apreciación visual de sus órganos genitales externos en el momento del nacimiento. A ver, eso al final es una tontería, o sea, el hecho de que tú tengas una cosa u otra cuando naces es algo meramente anecdótico, ya lo he dicho que lo ponen otras leyes, y bueno, pues para ellos es obvio que es una anécdota, y como somos muy retrógrados, nos fijamos en esos aspectos que de apariencia a la hora de poner, por ejemplo, claro, tú ves a alguien que tiene genitales y dices, bueno, pues esto es un niño, pues no, esto no debería ser así, se debería dejar en blanco hasta que se autodetermine. Esto no lo dice la ley, lo digo yo, pero creo que sería lo más lógico dejarlo en blanco, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a entrar ya un poco en lo que dice la ley. Definiciones. A los efectos previstos en esta ley se entenderá por identidad sexual y o de género, la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y la autodetermina, sin que deba ser definida por terceros, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Bien. ¿Y entonces qué es trans? Toda aquella persona que se identifica con un género diferente o que expresa su identidad de género de manera diferente al género que se le asigna a nacer. Bien, hasta aquí, vale. Entonces, ¿cuál es el objeto de la ley? El objeto es el reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada por la persona. Este sería el objeto. Y a ser tratado de conformidad a su identidad de género en los ámbitos públicos y privados, y en particular a ser identificado y acceder a documentación acorde con dicha identidad. Entonces, iríamos al artículo 4, que nos dice el reconocimiento del derecho a la identidad de género libremente manifestada. Toda persona, estamos diciendo como es en Madrid, toda persona tiene derecho a construir para sí una autodeterminación, toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y orientación sexual. En el ámbito de aplicación de esta ley, en ningún caso será requisito acreditar la identidad de género manifestada mediante informe psicológico o médico, ¿vale? Entonces, ninguna persona será objeto de requerimiento alguno de pruebas de realización total o parcial de ningún tipo para manifestarse del sexo que quiera. Es decir, tú, sin pedir un informe psicológico ni médico ni nada, tú ya puedes en la Comunidad de Madrid
autodeterminarte como mujer si eres un hombre o como hombre si eres mujer, y directamente, como es tu autodefinición y es una autodeterminación personal, ya te tienen que reconocer del género o sexo del que tú quieras manifestarte. Esto nos lleva a una cosa muy curiosa que en el artículo 8 se dice: toda persona cuya identidad de género sea la de mujer y acredite tal condición de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, que es esta automanifestación o autodeterminación conforme a ese género o ese sexo, entonces, bueno, repito, toda persona cuya identidad de género sea la de mujer, o sea, yo si me autodetermino o autodefino como mujer, toda persona cuya identidad de género sea la de mujer y acredite tal condición de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 y sea víctima de la violencia machista, es decir, yo si me pegas tú, porque yo soy una mujer, si me he autodefinido como mujer y tú eres un hombre, pues esta persona tendrá acceso en condiciones de igualdad a los recursos asistenciales existentes para las mujeres. Es decir, ya si yo me autodetermino como mujer, directamente, si me pega un hombre, puede ser violencia machista, porque yo soy una mujer. Y entonces, bueno, pues ya voy a tener acceso en condiciones de igualdad a los recursos asistenciales existentes, ¿vale? Esto yo, bueno, yo no quiero que nadie me diga que soy transfobo, como se diga, transfóbico, transfugo, no, eso es otra cosa, ¿no? Transfóbico, ¿cómo se llama lo que es que no te...? Bueno, pues eso, yo no quiero que nadie me diga que soy transfobo, no, yo es que no es en absoluto, pero me parece que este tipo de leyes, a ver, es muy sencillo, por ejemplo, evitar que te apliquen la ley integral de violencia de género. Si cualquier hombre ahora mismo va y dice que en la Comunidad de Madrid que se quiere autodefinir como mujer, le van a extender un DNI y ya directamente es mujer. Con lo cual, ya si le denuncia a otra mujer, directamente pues sería una mujer lesbiana en todo caso, porque él sería una mujer y si le gusta a otra mujer sería una mujer lesbiana, con lo cual no se le puede aplicar la ley de violencia de género. Y al revés, como digo, pues si un hombre le pega, bueno, o le pega, bueno, que ya me lío, pero bueno, le pega a él que se ha determinado mujer, sería violencia machista. Todo esto que por un lado, pues bueno, tiene su parte graciosa y su parte, digamos, yo entiendo un poco absurda, porque claro, al final hay mucho hincapié en las leyes de género, pero es muy sencillo saltártela con simplemente autodefinirte como mujer. O sea, esto al final es, como es tan progre todo, al final de progre que es, vuelvo a lo mismo del vídeo anterior, se les pasa la frenada y con sus propias leyes hacen sus propias trampas. Pero luego tienen peligro, el peligro son los menores. Y os voy a decir ahora lo de los menores, porque a mí es lo que menos me gusta. Atención sanitaria de menores trans. Los menores trans tendrán derecho a recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad. Dice, para evitar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios no deseados. O sea, esto es decir, que una persona que antes de la pubertad, o sea, ya directamente le puedan aplicar tratamientos hormonales para que no desarrolle teóricamente el sexo con el cual ha nacido. A mí esto me parece bastante peligroso, porque yo creo que una persona que no ha iniciado todavía la pubertad es muy pronto para hacerle tratamientos hormonales para que no desarrolle el sexo con el que ha nacido. A mí esto me parece muy peligroso y tratar de hacer este tipo de terapias a menores, personalmente no lo puedo compartir. Y luego también dice que tendrán derecho a recibir el tratamiento hormonal cruzado en el momento de la pubertad para que su desarrollo corporal se adecue al del sexo que quiere tener. Es decir, por una parte, un tratamiento antes de la pubertad para que se pare el sexo o para que se detenga el desarrollo de su sexo natural o su sexo con el que ha nacido, y otro tratamiento después en la pubertad para que desarrolle el sexo con el que no ha nacido. Como digo, a mí estos tratamientos hormonales y de este tipo en menores me parece que no deberían producirse. A mí no me parece adecuado, habría que esperar a la mayoría de edad para cualquier tipo de tratamiento, independientemente del trato que se dé a la persona, pues en función de, bueno, pues de sus características o de sus circunstancias personales. Pero tratamientos médicos hormonales, a mí me parece que esto es peligroso, sobre todo, porque después se dice que dicho tratamiento se producirá bajo la autorización de quienes posean la tutela de la persona menor de edad o por autorización de juez. Es decir, que incluso se puede hacer sin que los padres lo aprueben, ¿eh? Esto para mí es peligroso. Bueno, luego hay una serie de medidas en cuestiones educativas, que bueno, que no voy tampoco a describirlas, bueno, porque al final sería muy largo el vídeo. Y bueno, pues ya digo, de educación, educativa, etcétera. Y luego, por supuesto, sanciones que no son como las del vídeo que hice ayer, que eran en la Comunidad Valenciana de hasta 120.000 euros, pero aquí son hasta 45.000 euros, que tampoco son moco de pavo, sanciones de hasta 45.000 euros, que es bastante dinero, ¿no? Simplemente que quede claro que en determinadas comunidades autónomas de España os podéis autodeterminar del sexo que queráis. Algunos me dicen que sí, como helicóptero Apache. No, tú, que por lo menos hay 2 o 3 que quieres el helicóptero Apache, no, helicóptero Apache no se puede, ¿vale? O sea, no puedes. Puedes de un sexo, de otro sexo, puedes incluso no binario. Lo que no puedes es autodeterminarte como helicóptero Apache, ¿vale? Ni tampoco como osito de peluche. Eso no, eso no. De modo que si, por ejemplo, un hombre decide
ir en la Comunidad de Madrid y autodeterminarse como mujer, le tienen que expedir su DNI como mujer y a partir de ese momento es una mujer. De manera que no se le podría aplicar, entiendo yo, porque claro, es obvio que si es mujer, no se le podrían aplicar las leyes de género, o sea, la ley integral de violencia de género, si tiene cualquier discusión con su pareja, y a su vez, si le agrede a algún hombre, podría incluso seguir los protocolos de violencia machista porque él es una mujer. Y todo esto, pues bueno, parece absurdo. Sí, es absurdo, sí.